Muy buen día, amado hermano y querido oyente, la gracia de Dios abunda en su vida. Hoy vamos a continuar con nuestra serie expositiva de la primera carta a Timoteo. Y quisiera invitarle a que pueda abrir su Biblia en esta primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice así la palabra de nuestro Señor. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Quisiera comenzar hablando en este sermón, mencionando que una de las parábolas más maravillosas, pero al mismo tiempo una de las más temibles, es la que conocemos como la parábola de los talentos. Eso está allá en Mateo capítulo 25. Si usted lo quiere leer, lo puede hacer en su hogar. Ahí está en el contexto del capítulo 25. Notemos que en estas palabras finales de esta parábola, Cristo habla acerca de la sentencia que Dios dará a cada persona cuando vaya a pedir cuentas. Les recuerdo que en esta parábola podemos ver a nuestro Dios como el juez de todas las cosas y a los siervos como el resto de las personas. Y note lo que el Señor va a decir respecto de aquellos que hayan dado fruto y que hayan hecho aquello que su Señor les mandó. A estos Dios dirá lo siguiente, como lo vemos en Mateo 25, 21. Buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel o has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué palabras tan maravillosas. Pero a los que no hayan dado fruto y quienes no hayan hecho la voluntad del Padre que está en los cielos, a ellos Dios les dirá: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Son palabras temibles de parte de nuestro Dios. Advertencias para todo aquel que no obedece a la voluntad del Padre. Para todo aquel que pretenda servir al Señor, pero aún así quiera hacer su voluntad, ignorando que delante de Dios debemos ser buenos siervos. Todo verdadero creyente del Señor será llamado finalmente un siervo fiel. Y considere esas palabras. Todo verdadero siervo del Señor, o todo verdadero creyente, perdón, será llamado buen siervo y fiel. Pero eso no debería generar en nosotros una especie de pasividad, como de tranquilidad. Si el Señor me va a llamar buen siervo y fiel, ¿para qué tengo que trabajar? No, Dios nos libre de algo así. Porque de pensar y actuar de esa manera no vamos a hacer otra cosa que a deshonrar a nuestro Señor, a nuestro Cristo, a Jesús. Antes bien, deberíamos ser buenos siervos. Buenos siervos. Por tal razón, atendamos a las palabras que el apóstol Pablo está dirigiendo aquí a Timoteo, amado hijo en la fe del apóstol Pablo. Consideremos qué es lo que nosotros debemos conocer para ser buenos siervos de Jesucristo. Amén. Leamos entonces este pasaje nuevamente y comencemos con el desarrollo de hoy. Desde el versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hoy quisiera hablar acerca de aquello por lo que es conocido un buen siervo de Cristo. Si usted ha creído en el Señor, debe entender que ya no es siervo del pecado, ya no es esclavo de Satanás, ya no es ministro del diablo. Ahora ha venido a ser siervo, esclavo, ministro del Señor Jesucristo. Y como tal, debemos entonces servir a nuestro buen Señor. ¿Cómo? De una buena manera, para gloria de Él y para edificación nuestra. Solamente así vamos a poder agradar a nuestro Señor,
procurando siempre honrarle a través de la obediencia y siendo buenos siervos delante de él. Quisiera, para que entremos en este contexto, recordar algunas cosas y hablar respecto de lo que habría de venir en los últimos días o en los postreros días. El Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos habló a sus discípulos advirtiéndoles de lo que sucedería una vez que Él partiera hacia el cielo. Miren lo que dice el Señor allá en Mateo 24, versículo 5. Dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estas palabras tuvieron su cumplimiento y las siguen teniendo. Hoy en día siguen habiendo muchas personas reclamando ser Cristo, pero su mayor cumplimiento se dio en el año 70 después de Cristo, justamente en la destrucción de Jerusalén junto con el templo del Señor. Fue en esa época en el que muchos falsos profetas o muchos falsos Cristos levantaron su voz para decir, yo soy el Cristo, vengan conmigo, con el propósito de oponerse al gobierno romano o al imperio romano. Lo lamentable de esta situación, como ya el Señor lo había profetizado, es que muchos iban a morir por esa rebelión contra el imperio. El Señor lo había profetizado aquí en el Monte de los Olivos. Y eso, lamentablemente, fue lo que sucedió. Además de estas palabras, Cristo habló por sus siervos, los apóstoles, para advertir o seguir advirtiendo de lo que seguiría viniendo, no solamente durante el primer siglo, sino a lo largo de todos los siglos que estaría la iglesia en este mundo. Y fíjense lo que dijo por parte del apóstol Pablo a los ancianos, o también, como podemos conocerlo, a los pastores de Éfeso cuando fueron convocados en Mileto. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30, dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ahí se está refiriendo a los pastores, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y por supuesto, eso tuvo su cumplimiento y lo sigue teniendo hoy en día. Algo que nosotros podemos concluir a partir de las palabras de Cristo dadas personalmente por él o por sus apóstoles es que la presencia de los falsos maestros siempre estará hasta el momento en que Cristo venga. Siempre van a haber falsos maestros y estos estarán también dentro de la iglesia. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, en Éfeso. Lo que hizo necesario entonces la instrucción apostólica para que la iglesia supiera cómo deben ser sus líderes. Lamentablemente, en el periodo en el que se escribió esta carta, Éfeso estaba ciertamente constituida por siervos del Señor, por creyentes verdaderos, pero al mismo tiempo por personas que habían apostatado de la fe al irse tras estas filosofías huecas de humana sabiduría, conocida también como el gnosticismo, a partir de lo cual empezaron dentro de la iglesia a causar división. Empezaron a enseñar doctrina diferente de la que ya se había recibido, es decir, la doctrina recibida de parte de los apóstoles. Estos, puede nombrarse algunos de estos como Alejandro, el que se menciona en el capítulo 1, uno de los que muy probablemente era líder en Éfeso, pero al cual se terminó expulsando de la iglesia a causa de las doctrinas que estaba enseñando. Pero la realidad es que a causa de la presencia de falsos maestros, se hizo necesaria la instrucción apostólica con el propósito de que la iglesia estuviera pendiente, supiera cómo deben ser sus líderes. Y por supuesto es algo que nosotros seguimos o debemos seguir considerando. ¿Quiénes deben ser los líderes de la iglesia y cuáles deben ser sus características? Es lo que el apóstol Pablo dedica en gran parte a hablar en el capítulo 3 de esta carta de Timoteo. Él da algunas instrucciones que deben estar presentes en quienes dicen ser llamados al pastorado, lo que también se conoce como el obispado, ahí en 1 Timoteo 3. Cuando dice el que anhela obispado, buena obra desea. No es mentira, eso es verdad. Pero, atención, no cualquiera puede ser obispo. ¿Cómo deben ser los obispos? Ahí da una lista de características que se debían cumplir. En aquel tiempo hubo muchos que negaron la bendición del matrimonio, que prohibieron casarse. Además de eso, prohibieron el participar de algunos alimentos e hicieron mal a la iglesia. Algunos también eran idólatras, otros sencillamente eran adúlteros. Esos eran los líderes que había en la iglesia de Éfeso, o por lo menos algunos de los líderes. Ante lo cual,
el apóstol o Cristo por medio del apóstol dio instrucciones. Así deben ser los líderes. Igualmente los servidores, es decir, los diáconos. Los diáconos no deben ser escogidos a la ligera. Por cierto, como iglesia todavía estamos en nuestra tarea de evaluar a estas personas que fueron presentadas. No han sido ya ordenadas como diáconos, están siendo evaluados. Se está observando a estos hermanos. ¿Con qué propósito? Para ver si ellos verdaderamente cumplen con esos requisitos que el Señor está mandando. Cuando se termine el tiempo de preparación y de evaluación, serán presentados ante la iglesia. Y si delante de la iglesia ellos no cumplen con estas características que el Señor manda, no podrán ser diáconos. ¿Por qué? Porque el Señor ha establecido los parámetros. Él ha dicho quiénes deben ser los líderes de la iglesia. Por tanto, reconozcamos no solamente lo que sucedió en el primer siglo, sino también lo que debe suceder en este contexto. Debemos tener buenos líderes para poder honrar a nuestro Dios. Ahora bien, no solamente fue necesario hablar acerca de los líderes que debían tener, sino también de los líderes que no debían tener para que la iglesia los reconociera y dejara de seguirlos. También tenemos esto, que previamente estuvimos hablando de algunas características de los falsos maestros que el Espíritu Santo había profetizado que vendrían a la iglesia de Éfeso. Y algunas características de ellos nosotros lo vamos a poder ver en los versículos 2 y 3 de este mismo capítulo, como ya lo estuvimos estudiando previamente. En los versículos 2 y 3 encontramos cuáles son estas características. Encontramos esto. Primera característica, los falsos maestros son mentirosos. No le crea a los falsos maestros, son mentirosos. Ellos son especialistas en hacer parecer verdad una mentira. Hermanos, son profesionales en este arte, entre comillas, de la mentira. En segundo lugar, los falsos maestros tienen la conciencia cauterizada. Esto es, que ya no tienen sensibilidad en su conciencia. No se ven limitados por ¿el Señor me puede hacer esto? ¿O podría estar ofendiendo al Señor? Sino que sencillamente van y ofenden al Señor. En tercer lugar, los falsos maestros imponen normas que Dios no manda. Es decir, colocan cargas para hacer que el pueblo de Dios se vea cada vez más, o tropiece, mejor dicho. Y también incluso para que otros que no han creído en el Señor tropiecen al querer imponerles el tener que obedecer a la ley de Moisés, por ejemplo, como sucedía con los judaizantes. Estos son falsos maestros. Estas son algunas de las características que se mencionaron en el versículo 2 y 3. Son estas las consideraciones lo que llevan al apóstol Pablo ahora a dirigirse de forma más personal a Timoteo, recordándole que la meta del ministerio no es otra más que ser un buen ministro de Jesucristo. Aquí ministro, en el idioma original, significa diácono, pero no es el tipo de ministerio diaconal, como se menciona en el capítulo 3, sino del servicio general que todos nosotros damos a nuestro Señor Jesucristo a través de los diferentes ministerios. En este caso, el apóstol está hablando a Timoteo diciéndole, si quieres ser un buen siervo de Cristo, debes procurar honrarlo a Él. Debes procurar servirle únicamente a Él. El apóstol Pablo no estaba interesado en que Timoteo fuese popular entre los éfesos. Tampoco estaba interesado en que Timoteo fuese elocuente o agradable al oído. ¿Cuáles cosas buscan algunos hoy en día? Errando en cuanto a aquello que verdaderamente deben buscar si es que quieren ser servidores de la iglesia y principalmente del Señor. Hoy son muchos los que tratan de tener estas cosas para caer bien en la congregación, y una iglesia que no es madura, ¿qué va a hacer? No, ese habla muy bien, habla muy bonito, es elocuente, es popular. Vamos a escogerlo como pastor y que nos lidere. Ay, y son estas personas las que conducen a la iglesia a un desenfreno sin fin. El único fin, obviamente, es si el Señor libra a esa iglesia. El punto está en que Pablo no está interesado en que Timoteo tenga estas características que el mundo busca. Pablo está interesado en que Timoteo anhele, busque aquello que verdaderamente es de agrado delante de Dios, aquello que es característico de un buen ministro de Jesucristo. Esto es lo que él quería para su hijo en la fe, que pudiera servir a Jesucristo como debe hacerse. Y estas palabras que encontramos en estos versículos que van desde el 6 hasta el 8,
pueden considerarse como las características de un buen siervo de Jesucristo, las que acabamos de leer. Y aquello que debe buscar no solamente un pastor, no solamente un diácono, sino cada creyente de la iglesia. Por tanto, les ruego, querido oyente, que no piense en su corazón, bueno, eso es para los pastores, yo no voy a prestar atención. Cuidado con ese orgullo, hermano. Pídele al Señor que se lo quite. Porque si algo sabemos es que todos los que han creído en Cristo vienen a ser siervos de Jesucristo, esclavos de Cristo. Por tanto, considere estas palabras si es que usted quiere servir a su Señor. Un buen siervo de Jesucristo es conocido por, y aquí los que están anotando, 5 características. Un buen siervo de Jesucristo es conocido en primer lugar por aquello que enseña. Un siervo de Jesucristo es conocido en primer lugar por aquello que enseña. En segundo lugar, un siervo de Jesucristo es conocido por aquel a quien sirve. Un siervo de Jesucristo, en segundo lugar, es conocido por aquel a quien sirve. En tercer lugar, un siervo de Jesucristo es conocido por aquello de lo que se nutre. En cuarto lugar, un siervo de Jesucristo es conocido por aquello que desecha. Y en quinto lugar, un siervo de Jesucristo es conocido por aquello en lo que se ejercita. 5 características de un buen siervo de Jesucristo, según estos textos. No quiere decir que no haya más características de un buen siervo. Toda la Biblia es su contexto para saber cómo debe ser un buen siervo de Jesucristo. Muy bien, si no las anotó, le recuerdo que al finalizar el sermón o más tarde se le va a hacer llegar el manuscrito. Comencemos entonces con esta primera característica. Un siervo de Jesucristo es conocido, o un buen siervo de Cristo es conocido por aquello que enseña, por aquello que enseña. La referencia a la enseñanza que encontramos en este versículo atiende a las advertencias que el Espíritu Santo dio en los primeros versículos de este primer capítulo. Las advertencias de lo que sucedería en los postreros días, pero también la enseñanza acerca de las bendiciones que Dios ha dado a la humanidad, como lo es el matrimonio y los alimentos. Eso es aquello a lo que apunta en ese texto, que debe enseñar un buen siervo de Jesucristo. Ahora, tenemos que decir que es lógico que estas palabras que encontramos del versículo 1 al 5 no son lo único que enseña un buen siervo de Cristo, porque si fuera el caso, entonces no habría mucho que predicar, ¿no? En su lugar, ¿qué predica o qué enseña un siervo de Jesucristo? Ay, hermano, toda la Escritura. De forma general, un buen siervo de Jesucristo es aquel que predica la palabra, que no rehúye de enseñar todo el consejo de Dios. Es alguien que enseña toda la Escritura, que es inspirada por Dios y que ha sido dada para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esas son las cosas que enseña un buen siervo de Jesucristo. Por otro lado, consideremos lo siguiente, que un siervo de Jesús no es aquel que usa el púlpito para enseñar sus historias o sus anécdotas. Yo he conocido personas que han utilizado el púlpito para nada más leer un solo versículo y utilizan eso como plataforma para imponer sus propias ideologías y así poder contar o hablar no de la Biblia, sino de lo que ellos han vivido. Entonces, un buen siervo de Jesús no enseña sus historias, no enseña sus propias anécdotas. Tampoco utiliza el púlpito para enseñar chistes o para enseñar supuestas revelaciones extrabíblicas, como queriendo desechar la Biblia para decir, el Señor me dijo, o tengo para ustedes algo fresco. No, un siervo de Jesucristo no hace eso. Tampoco es aquel que enseña a conveniencia unas partes de la Biblia y otras no, porque en cuyo caso estaría renegando o rehuyendo de enseñar todo el consejo de Dios. Hay pastores, y lo digo con mucho respeto, que tienen miedo a la congregación de enseñar ciertos textos de la Biblia, a los cuales se les dice, han sido llamados a servir a Cristo. Han sido llamados a servir a su Señor y a enseñar todo lo que su Señor ha dicho, no lo que la iglesia quiere oír. En cuyo caso, entonces serían las ovejas quienes pastorean al pastor. No es el caso. Los pastores están para supervisar a la grey, para guiarlas, para alimentarlas, para servirles. Entonces, si alguien más bien dice, no, yo no voy a enseñar este texto porque después me van a votar. Puede ser que lo voten. Puede ser que lo voten. En una oportunidad el pastor Steve Lawson contó de cómo por predicar la palabra fue expulsado de su iglesia.
Y esto sencillamente sirvió para mostrar el hecho de que no somos llamados a querer agradar al hombre, somos llamados a querer agradar a Dios. Y si por eso nos toca sufrir, recordemos las palabras del apóstol, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un siervo del Señor predica la palabra únicamente y todo el consejo de Dios. Tampoco es alguien que enseña a gusto del consumidor. Cuidado con eso. Aunque es verdad que la iglesia debe ser nutrida a través de una dieta por la cual pueda fortalecerse en diferentes áreas, también es verdad que no podemos dejar que, bueno, hoy quiero que me enseñen más de esto, enséñeme más cómo ser rico en este mundo. A lo cual le diría, no, yo no le voy a enseñar cómo ser más rico en este mundo, prefiero enseñarle cómo ser más rico en los cielos, porque ese es el énfasis. No que ser rico en este mundo sea malo, pero si su mirada, su énfasis está en las cosas de este mundo, querido hermano, está muy mal enfocado. No es alguien que enseña a gusto del consumidor, es alguien que enseña conforme al dueño de la casa, quien es el Señor, el Dios Todopoderoso. Si alguien más bien hiciera todo esto que es contrario de un buen siervo de Jesucristo, le recordamos las palabras del apóstol allá en Gálatas 1:10, que dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí Pablo estaba hablando en contexto acerca de lo que estaban enseñando los judaizantes en Gálatas, a los Gálatas, imponiéndoles la ley, diciéndoles tienen que circuncidarse. No es solamente la fe, también tienen que hacer obras. Y Pablo dijo, si un ángel del cielo o alguno de nosotros os anunciara un evangelio diferente del que se os ha anunciado, el tal es anatema. Y se toma de ahí para entonces decir lo que encontramos en el versículo 10. No enseñamos lo que queremos, en cuyo caso entonces agradaríamos a los hombres. Enseñamos lo que Dios quiere, porque somos siervos de Cristo. Amén. Un buen ministro de Cristo procura enseñar aquello que su Señor le ha dado a enseñar para gloria del Padre. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un siervo de Jesucristo o un buen siervo de Jesucristo es conocido por aquello que enseña, y es la Biblia. Eso nos lleva entonces a la segunda característica. Un siervo de Cristo es conocido por aquel a quien sirve. Es conocido por aquel a quien sirve. Este siervo es aquel que rinde su vida ante el Señor. Se rinde a sí mismo en su vida como también en su muerte. Consideremos esto. Un buen siervo de Cristo es aquel que sirve a Cristo tanto en su vida como en su muerte. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, apuntando siempre al Señor, a la gloria de Dios. Un buen siervo de Cristo no vive para complacer a dos señores, sino para hacer la voluntad de Cristo y dar su vida por él. Quiero hablarle de algunos datos históricos. Cuando Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, discípulo no se menciona en la Biblia, pero lo vemos o lo conocemos según la historia de la iglesia como uno de los padres de la iglesia posterior a la muerte del último apóstol, quien fue Juan. Este hombre sirvió al Señor, fue llevado al martirio. Su juez insistió diciéndole que si juraba por el emperador César y maldecía a Cristo, quedaría libre de su martirio. Insistió en querer que fuera librado de la muerte solamente si juraba lealtad al César y si maldecía a su Cristo. Escuchen las palabras de Policarpo. Él respondió, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Atado ya en medio de la hoguera y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta. Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo.
Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Es alguien que siguió las pisadas de Cristo en su vida y en su muerte. Además, contrario a lo que se ha podido ver en estos días, un ministro de Cristo no abandona los negocios del Señor para obedecer a los negocios terrenales o para vivir para los negocios terrenales. Repito eso. Contrario a lo que hoy en día se ve, un buen siervo de Jesucristo, refiriéndome mayormente a los pastores, no deja los negocios de su Padre, de Dios, para enfocarse en los negocios de este mundo. Yo creo que ya usted sabe algunos ejemplos de este caso. Pero quiero mencionar una historia que es un ejemplo también a seguir. Recuerde el pasaje de 2 Timoteo 2:4. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando la reina de Inglaterra le dijo al pastor Charles Spurgeon que abandonara el pastorado y fuera a ejercer un cargo como su mano derecha en la República, este ministro respondió: le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. Escuche con atención. Repito, él dijo: le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. La reina replicó: ¿usted está loco? ¿Va a comparar un pastorado con ser canciller en mi república? La respuesta de Spurgeon fue: tiene razón, mi reina. Estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene fin. Pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Un buen siervo de Cristo siempre pondrá a Cristo primero y procurará exaltarlo públicamente. Por eso, querido hermano, considere esta realidad. Esto no solamente aplica para los pastores, aplica para todo el que ha creído en el Señor. Si usted es un buen siervo de Cristo, usted va a estar enfocado en procurar dar a conocer a su Cristo, a su Señor, a mostrar que usted le sirve a Él antes que al hombre. Vamos con la tercera característica. Un buen siervo de Cristo es conocido por aquello de lo que se nutre. Un buen siervo de Jesucristo es conocido por aquello de lo que se nutre. La palabra aquí, nutrido, es metafórica. Y hace alusión a aquello con lo cual se ha de ser enseñado o criado. Así se ve más en el idioma original. Aquello por lo cual se es enseñado o por lo cual se es criado. Tenga en su mente la enseñanza de un niño desde su niñez. Él va siendo criado a partir de un contenido. Obviamente en este caso sería la palabra de Dios. Pero no se trata de una enseñanza consumada, es decir, como si ya se hubiera acabado, en el sentido de como que ya este siervo ha sido enseñado en todo. No, eso no existe. Aunque es verdad que debemos llegar hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de ese lado de la gloria, querido hermano, usted no va a poder conocer toda la Biblia en el sentido pleno. Nuevamente vuelvo a mencionar al pastor Paul Washer. Respecto del Evangelio, decía que se moriría y no podría conocer todo lo que se sabe acerca del Evangelio a partir de las Escrituras. Y él es misionero. O sea que es alguien especializado en el área del Evangelio. Y aún así él dice humildemente: yo me moriré y no sabré todo lo referente al Evangelio. Entonces, no es algo que ya ha sido consumado, como si ya fuera enseñado o nutrido en todo, sino que es una acción continuada. Un buen siervo de Cristo se nutre constantemente. ¿De qué? En el texto encontramos la respuesta. Por favor, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En este caso, Pablo está señalando a Timoteo que un buen siervo de Cristo es enseñado o educado con las palabras de la fe y de la buena doctrina. La expresión palabras de la fe probablemente hace referencia al contenido de la fe. ¿Y qué es esto? Bueno, la escritura, todo el contexto de la palabra de Dios. La fuente de nutrición de un buen siervo es la Biblia. No es la Biblia más otras cosas.
No, todo lo necesario para la vida y la piedad lo podemos tener en la Biblia, es decir, para saber cómo debemos vivir. Obviamente la Biblia no es un manual de cómo usted va a ser un doctor, no es un manual de cómo usted va a ser un ingeniero o un profesor. No, 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 la Biblia no atiende esas cosas. La Biblia atiende más bien a cómo usted puede llegar a ser perfeccionado o capacitado para vivir para la gloria de Dios en cada área de su vida. La Biblia entonces nos ha sido dada para saber cómo debemos vivir. A través de ella se alimenta no solamente la vida del creyente, sino también su predicación. La Biblia es la fuente de nutrición para la vida de los ministros de Cristo, pero también es la fuente que nutre la predicación de los siervos de Cristo. Es imposible, y hago un énfasis añadido aquí, es imposible predicar eficazmente si la fuente de la predicación no es la Biblia. No va a dar fruto. Se puede hablar mil cosas que a lo mejor pueden ser buenas, pero si la fuente no es la Biblia, eso no va a ser más que dar un fruto para este mundo, pero no para el venidero. Un fruto terrenal, es aquello a lo que deseo apuntar. De la misma manera, es imposible que se pueda dar una predicación eficaz sin tomar la fuente, sin tomar la Biblia como fuente. Es también imposible que un cristiano crezca en su vida si no lee ni estudia la Escritura. Y eso lo recalco, lo he dicho varias oportunidades. Si usted no lee ni estudia la Biblia, usted no va a crecer. Y le recuerdo que alguien se quede pasmado, utilizando esa expresión, y que no crezca, es una evidencia de alguien que está desobedeciendo a Dios, que está haciendo afrenta al Señor. Alguien que no estudia ni lee la palabra es sencillamente alguien que no quiere crecer. Y le digo esto, eso no es normal en un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios va a anhelar esto. 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y me gusta lo que dice en el versículo siguiente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Amado, si usted ha gustado de la salvación, si usted ha gustado del don de la vida eterna, usted debe crecer. Eso es lo normal. ¿Y cuál es la fuente de nutrientes? De la misma manera que para un bebé la leche materna es lo necesario para ser nutrido y crecer, así también lo es la Biblia para todo creyente del Señor. Aún en su vejez y a punto de dar su vida por Cristo, Pablo pidió que le fueran traídos los libros y pergaminos, lógicamente para estudiar, para seguir creciendo. Y era un apóstol. Y aún así él mismo reconocía su necesidad de seguir siendo formado en el Señor. Por otro lado, la expresión buena doctrina que ha seguido puede referirse al cuerpo de doctrina en el que había sido enseñado Timoteo desde pequeño. Aquello que Loida y Eunice le habían enseñado y lo que también había recibido por parte del apóstol Pablo. Recuerden, y aquí hay que hacer una distinción entre las palabras de la fe y las doctrinas, la buena doctrina que ha seguido. La Biblia podemos entenderla como todo lo que Dios quiso revelar. Y en ella nosotros vamos a encontrar narrativa, poesía, argumentación, entre otras cosas. No necesariamente se puede tomar una doctrina de un pasaje narrativo. Nosotros tomamos la doctrina a partir de un contexto mayormente argumentativo. También en los pasajes narrativos podemos aprender doctrina, pero no en todos los pasajes podemos sacar nosotros una doctrina específica. Por ello, ciertamente se hace referencia a aquello que enseña la Biblia. Un buen siervo de Jesucristo se nutre ciertamente de la Biblia, pero también se nutre de la doctrina que viene a partir de la propia palabra del Señor. Pablo le enseñaba ciertamente a Timoteo la palabra de Dios, pero también se enfocaba en mostrarle cuál era la doctrina que enseñaba la palabra de Dios. Es así como nosotros debemos entenderla, porque si fuera caso, entonces Pablo estaría repitiendo lo mismo 2 veces, cosa que no estaría mal, pero no es lógico en este orden de ideas que se está presentando. Entonces, se refiere al hecho de que aquello de lo que se nutre un buen siervo de Cristo es la Biblia y también las doctrinas que encontramos en la palabra de Dios. No se nutre un buen siervo de Jesucristo del pensamiento humano o de las huecas filosofías de esta humanidad. No, solamente de la Escritura, de la Biblia.
de las doctrinas que en ella tenemos. Quienes hacen tales cosas dan evidencia de que no son buenos siervos de Cristo, sino perezosos y faltos de entendimiento. ¿A quién se está refiriendo? A personas que no quieren leer la Biblia ni estudiarla. Hermanos, eso no es normal. Si usted está en la condición de alguien que no está leyendo la Biblia y que tampoco lo está estudiando, evalúese. Porque un buen siervo de Cristo anhela la Escritura como un niño recién nacido. Se va a alimentar de ella y se va a nutrir. Eso nos lleva entonces a nuestra cuarta característica. Un buen siervo de Cristo es conocido por aquello que desecha. La falta de conocimiento puede generar que alguien se dedique a una actividad innecesaria o que lleve a alguien a pensar algo equivocado acerca de la realidad. Por ejemplo, hace unos cuantos cientos de años, las personas no sabían que la Tierra era ¿qué? Redonda. Pensaban que era más bien plana. Y en su desconocimiento, a lo mejor llegaron a pensar cosas que no eran necesarias pensar, o inclusive equivocadas. Así nosotros podemos entender la referencia en estas palabras que está mencionando el apóstol Pablo. Vayamos ahí al versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Esto es verdad con respecto a lo que hacían y pensaban las personas que no conocían a Dios. Es decir, desconocer la realidad y actuar o pensar conforme a algo que no tiene basamento. Es sencillamente basar sus pensamientos y acciones sobre la nada. No tendría sentido algo como eso. Había muchos que creían en el primer siglo o durante los primeros siglos cosas infundadas acerca de cómo se generaban las tormentas, que eran parte de estos mitos que habían en esos siglos. ¿Qué sucedía? Habían algunas personas que, aparentando gran sabiduría, explicaban a las personas que cuando llovía era un Dios que hacía esto, pero cuando habían truenos era otro Dios que se había enojado, y cuando había un tifón o algo parecido, entonces era otro Dios que estaba reaccionando a alguna de estas cosas. O sea, inventaban locuras, historias en su momento maravillosas, y eso atraía al oído. Déjeme decirle, es como si a nosotros nos contaran hoy un cuento maravilloso y nos pueden ahí agarrar y nos tienen encantados con toda esa historia, pero muy probablemente no sea verdad. Para prueba, yo creo que si alguno ha visto películas de acción, eso es un gran ejemplo. Entonces, así también tenían cautivados a las personas en el primer siglo, enseñaban cosas maravillosas que no eran verdad, que no eran la realidad. Al venir a la fe en Cristo, muchos entonces desecharon tales mitos y se ajustaron al conocimiento que les había sido dado por Dios. Fíjense, las palabras que aquí se traduce como fábulas también pueden entenderse como mitos. Se puede entender como mitos. Y la inmediata categorización que se le da a esta palabra como fábulas profanas y de viejas se refiere a aquello que se aparta de lo que es santo, algo que es profano, es algo que sencillamente se separa de lo que es santo. Y no solamente esto, también se refiere a lo que es producto de una mente ignorante. Por tanto, es sencillamente una referencia a aquello que no era propio de Dios. Recordemos que los falsos maestros se prestaban para inventar historias fantásticas e irreales acerca de las personas nombradas en las genealogías que se encuentran en la Biblia, por ejemplo las que tenemos en Génesis. Y al hacerlo, se apartaban de las verdades bíblicas para enseñar mentiras y daban evidencias de que en realidad no sabían nada, como lo encontramos en el primer capítulo. Consideremos que el buen siervo de Cristo abandona la ignorancia para conocer y dar a conocer a Cristo. Desecha aquello que es producto del desconocimiento de Dios para tomar el conocimiento de Dios y proclamar la verdad de Cristo. En un sentido, se dispone para conocer a Dios antes que para desconocerle. Por eso es que también nosotros podemos ver que en vez de desechar la palabra de Dios, los cristianos siempre debemos hacer honor a esa expresión que una vez se usó para referirse a nosotros, el pueblo del libro. Dios quiera que más bien podamos hacer como los de Berea, los cuales eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Entonces, por último, entre las características que hemos estado nombrando, tenemos esto. Un buen siervo de Cristo es conocido por aquello en lo que se ejercita. Como ya se mencionó previamente en el capítulo 3 de esta carta,
la piedad tiene que ver con el Evangelio, de manera que el ejercicio de la piedad corresponde a una vida que es influenciada en todas las áreas del Evangelio. Les recuerdo, aquí la exhortación que Pablo está dando a Timoteo es que se le llama a ejercitarse en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Eso es lo que nosotros recibimos también como exhortación para nuestras propias vidas. ¿Qué se le está diciendo aquí a Timoteo? Es importante notar que Pablo no le está diciendo a Timoteo que no haga ejercicio corporal, lo cual es bueno para la salud del cuerpo, sino que sencillamente le estaba comunicando que no se enfocara exclusiva o principalmente en ello, pues su provecho es limitado a una sola área de la vida. En su lugar, Pablo manda a Timoteo a que se ejercite principalmente en el Evangelio, lo cual tiene provecho para esta vida y la venidera. Es obvio que la vida eterna, y esto es importante que lo entendamos, es obvio que la vida eterna no se empieza a disfrutar a partir de la segunda venida de Cristo, sino que desde el primer ejercicio de fe que se da en Cristo Jesús, empezamos a disfrutar de las bendiciones de la vida eterna. Y el Espíritu Santo, por supuesto, es garantía de ello. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, nos muestra que por haber creído en Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros como un sello que es las arras. Esto es, que es la garantía de lo que habrá de venir. Es decir, para que sea evidente que lo que Cristo ha prometido va a ser verdad o se va a dar, Dios ha enviado a su Espíritu Santo para que verdaderamente nosotros estemos convencidos de ello. Por tanto, el buen siervo de Cristo se ejercita constantemente en procurar que el Evangelio permee cada área de su vida, aplicando las verdades que en la Escritura se hallan para poder ser luz. Esto es algo que nosotros vamos a poder ver de forma práctica. Cuando nos ejercitamos en el Evangelio, naturalmente vamos a hacer un reflejo del Evangelio. La luz de Cristo se dará en nosotros y alumbrará para que los demás puedan ver a Cristo. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16 es una evidencia de eso. En el Sermón del Monte, Cristo dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lejos esté de nosotros cometer un error que es muy popular en la actualidad, el lamentable error de querer separar las actividades diarias del Evangelio, a lo cual se empezó a llamar hace algún tiempo secularismo. Es decir, este tipo de filosofía propone querer apartar a Dios de la vida diaria de la humanidad. Tal cosa no es más que una artimaña de Satanás para que sencillamente el cristiano trate de desligarse de Dios. Es por eso que nosotros vemos cómo hoy en día en algunos países se ha querido sacar la Biblia de las escuelas. ¿Por qué? Bueno, porque ellos procuran que la vida no tenga nada que ver con Dios. La educación es, por supuesto, un regalo de Dios, algo en lo que Dios ha permitido que seamos formados y algo en lo que también se debe hablar acerca de Dios, porque al fin y al cabo la ciencia viene de Dios. Sacar a Dios de la ecuación es sencillamente desconocer a Dios. Por supuesto, el secularismo es una herramienta de Satanás para que el mundo cada vez más se pervierta. Para un cristiano y para un buen siervo de Cristo, es imposible dejar de ejercitarse en la piedad. Y espero que eso haga eco en nuestros corazones. Entonces, estas son algunas de las cualidades que deben estar presentes, ciertamente, en cada pastor o ministro que haya de supervisar o servir a la iglesia de Cristo. Pero también es necesario considerar que de la misma manera que los hombres que no son llamados al pastorado deben buscar estas cualidades señaladas en 1 Timoteo, capítulo 3, asimismo, hombres y mujeres creyentes deben buscar las marcas de un buen siervo de Cristo, pues al fin y al cabo, todos los que hemos creído en Cristo servimos al mismo Señor a través de diferentes ministerios. Por tanto, ¿quiere usted ser bien un buen siervo de Cristo? Considere todas estas características que hoy se han nombrado. En conclusión, cada creyente debe procurar servir a Cristo de la mejor manera, con el fin de honrarle, de manera que para ello es necesario que estas cosas, por las que es conocido un buen siervo de Cristo, estén en nuestras vidas. Esas son las cosas que deben seguir
cada creyente es si de verdad anhelamos, si de verdad se anhela escuchar esas maravillosas palabras. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios nos ayude a ser buenos siervos de Jesucristo.